Hola, buenos días a todos, bienvenidos. Vamos a dejar que acabe de entrar todo el mundo y empezamos con el webinar. Hola de nuevo a todo el mundo. Bueno, creo que estamos todos, o sea, somos gente muy puntual. Estupendo. Venga, perfecto. Bueno, en primer lugar, bienvenidos al webinar de la factura electrónica a la digitalización de la producción, RPS Elite, la solución accesible para pequeñas empresas. Este webinar estará conducido por Gregorio García, que es el director de operaciones del área de RP y MES del grupo de Tecnocim. Os dejo con él. Hola, buenos días a todos. Bueno, me vais a permitir compartir con vosotros una pequeña presentación para ayudarnos a situarnos. Bien. Por favor, ¿alguien me confirma si se ve bien? Sí, se ve Sí, bien. se ve perfectamente, gracias. Perfecto. Muy bien. Bueno, ya han tenido la cortesía de darnos el título de la webinar, de la factura electrónica a la digitalización de su producción. En nuestro entorno vemos muy claro que cada vez nos lleva más a adoptar soluciones digitales para gestionar nuestra empresa y nuestros recursos. En este sentido, Tecnocim nos aporta o nos ofrece la posibilidad de gestionar todo el ciclo digital de vida de nuestro producto. Desde la oportunidad de vender o fabricar algún elemento, pasando por el diseño, la mecanización, la gestión de la mecanización, la gestión de los almacenes o la presentación al mundo de nuestro producto. Hoy empezamos la presentación o dirigimos la presentación apoyándonos en los nuevos cambios normativos que afectan a una de las áreas de digitalización de la empresa, la parte de administración y finanzas. Todos habremos escuchado o tenemos por ahí rumores de que la administración pública, la agencia tributaria, quiere implementar un nuevo procedimiento para comunicar nuestras facturas a esta agencia tributaria. Este procedimiento, el nombre que ha empezado a circular y que parece que es bastante definitivo, es el procedimiento Verifacto. Creo que lo más interesante en principio es saber lo primero que es Verifacto y ver un poco el marco legal en que se apoya. Verifacto es un reglamento que obedece al Real Decreto 1007/2023 y que da cobertura a la ley antifraude, la ley 11/2021 del 9 de julio. Esta ley lo que nos dice son las condiciones que tiene que cumplir un sistema informático de facturación, entre otras muchas cosas. Sobre todo en la parte que nos importa, en la parte de Verifacto, las condiciones que debe cumplir un sistema informático de facturación, un SIF. Y este reglamento se va a desarrollar apoyado en una orden, que es la HAC 1177/2024. Vemos que el sistema está muy avanzado, ya tenemos hasta la orden de despliegue, pero aquí surgen unas cuantas preguntas, que son preguntas como muy comunes, ¿no? ¿Quién
está obligado a utilizar Verifactu. Se da un matiz. Prácticamente cualquier persona obligada a tributar estará obligada a tener un sistema informático de facturación. ¿Esto qué significa? Que sus facturas deben cumplir una serie de normas a la hora de emitirse que impidan de manera absoluta que se modifiquen. Cualquier factura emitida solo se podrá modificar mediante una factura rectificativa o una solicitud de rectificación a la agencia tributaria. Esa parte es importante porque nos dice que no todo el mundo tiene por qué tener Verifactu, pero ¿qué pasará si no tenemos Verifactu? Vamos a ver cómo funcionan los dos sistemas. Si tenemos Verifactu, nuestro sistema informático de facturación es capaz de comunicarse con la administración pública. En el mismo momento en que se emita una factura, esta factura se comunicará a la hacienda pública, subirá a la administración y nosotros ya no tendremos obligación de guardarla, por decirlo de alguna manera. Es una comunicación inmediata, para los usuarios es muy cómodo porque lo único que van a ver es que sus facturas van a quedar vestidas con un QR, un código para poder identificarlas, pero que voy a operar como con cualquier sistema de facturación, sin ningún tipo de trabajo extra. Las personas que se acojan a sistemas no Verifactu tendrán que hacer un procedimiento parecido, un poquito más manual. El sistema informático de facturación deberá garantizar que la factura es inviolable, no se puede tocar para nada. Una vez lanzada, no se puede hacer absolutamente nada con ella, incluso si no se ha comunicado a la administración pública. Para esto las facturas llevarán un identificador, una serie, y no se podrán mover. Después acumularemos estas facturas y tendremos que ir a la sede electrónica de la administración que nos corresponda y subirlas a una plataforma electrónica una a una. Al final, a efectos, el problema, la actitud ante las facturas será la misma tanto para personas obligadas a tributar que estén en Verifactu como aquellas personas que no deciden acogerse a Verifactu, pero que tendrán que guardar las facturas de todas maneras y las tendrán que guardar sin ninguna posibilidad de tocar. Si existe la posibilidad de tocar esta factura, la administración no admitirá esa factura dentro de su trámite y tendremos, bueno, que subsanar la incidencia que nos imponga o que nos comunique la administración pública. De hecho, al tener esta forma de subir las facturas, se hace evidente que es mucho más eficaz trabajar dentro de Verifactu que fuera de él. Nos ahorra trabajo y tenemos que hacer exactamente lo mismo. ¿Quién tiene que acogerse a Verifactu? Prácticamente cualquier persona que pueda emitir una factura profesional o comercial. Digo prácticamente porque quedan exentos las comunidades forales históricas que ya aplican su propio sistema, que es el sistema TicketBuy, y aquellas empresas que estén acogidas al SIIN, el Sistema Inmediato de Información. Ya era un modo de comunicar las facturas a Hacienda y era un modo que habitualmente se hacía para empresas que ya adquirían un cierto nivel de facturación y estaban obligadas a comunicarlas en un plazo muy corto de tiempo. Si tenemos un SII activado, no tendríamos por qué tener un sistema de Verifactu. Sí es cierto también que si tenemos un SII activado y emitimos autofacturas, y las personas para las que emitimos autofacturas han de acogerse al sistema de Verifactu, nuestro sistema, además de cumplir con los estándares del SII, tendrá que cumplir con los estándares de Verifactu. Es una particularidad. No sé si hay algún presente que sea de la zona de Navarra. Navarra es una excepción extraña, está dentro de las comunidades forales históricas y actualmente no tiene ningún sistema en previsión para introducir este modo de comunicación de las facturas. Los rumores de lo que han llegado hasta los técnicos que han elaborado este informe dicen que Navarra
es muy posible que también se acoja al sistema Verifactu para evitar un desarrollo propio. ¿Cómo se traduce esto cuando vamos a trabajar, ¿no? O en qué va a afectar a un cliente que tenga que facturar? Vamos a ver un ejemplo de facturación básica. Nos vamos a pasar a la parte un poco más entretenida de la presentación, menos técnica. Hablando desde nuestro sistema, desde el sistema de gestión que proponemos, desde RPS. RPS estará configurado por nuestros técnicos para que tenga esa comunicación directa con la administración pública y para que las facturas salgan debidamente identificadas. Como ejemplo muy básico, voy a coger un pedido que esté albaranado, voy a través de mis favoritos a buscar qué pedidos tengo, selecciono uno de los pedidos para ver qué tenía pedido en este pedido. Bien, veo que es un pedido de varias líneas con productos comunes pero en entregas diferentes. Y sabiendo que este pedido ya está albaranado, voy a asegurarme de que está albaranado, el sistema me lo indica, me dice que está totalmente enviado al cliente, pero puedo asegurarme. Puedo decir que me haga una consulta sobre los albaranes de venta. Efectivamente me salen todos los albaranes que cubren todo este pedido. Si los abriese, vería sus líneas, cada uno de los albaranes que ha contenido y que se ha enviado. Una vez verificado que tengo un pedido totalmente albaranado, lo mismo desde mis favoritos, podría llegar, o desde el menú general, queramos hacerlo, podría llegar y indicarle que quiero facturar. En este caso podría hacer un pedido concretamente. Podría filtrar por clientes, podría filtrar de varios modos. Voy a decirle que quiero facturar este pedido concretamente. Me va a solicitar la fecha de factura. Pues quiero que esta fecha de factura vaya a final de mes, sea una fecha para el 28 del 2. Voy a indicarle que quiero volver a verificar los albaranes. Veo los albaranes posibles de facturar, la fecha indicada, los selecciono todos. Y el sistema me propone una factura, ¿correcto? Si el cliente hubiese pedido que dividiese en varias facturas, aquí me saldrían las N facturas que podría trabajar. En este caso es una sola factura, ¿ok? Y tengo esta factura. En este momento, la factura ya queda comunicada a Hacienda. Aquí surge nuevamente otra pregunta. Ostras, ¿yo no puedo enviarle la factura a mi cliente antes de enviarla a Hacienda? La normativa o el reglamento tal como está diseñado ahora no lo permitiría. Los sistemas deben tener un sistema de generación de borradores, que todavía no son facturas, pero el hecho de generar una factura significa que inmediatamente esta factura se ha emitido y está en Hacienda. Para mí, como usuario, no requiere nada más. A nivel de factura, del documento de factura en sí, como curiosidad, veremos que estas facturas quedan marcadas con el formato de factura que tenga cada uno de los clientes. Estas facturas van a quedar marcadas con un QR que contiene toda la información que ya se le ha enviado a la administración pública. Ese sería el proceso de facturación. Pero como indicábamos en el principio de la presentación, esto no deja de ser una parte normativa que nos obliga a tener esos sistemas de facturación electrónico para comunicación directa o indirecta, pero que la factura habrá de salir igualmente identificada y será igualmente inamovible. Y puede ser interesante ver cómo funciona el resto de un proceso de digitalización de una empresa. Si hacemos un ciclo, vamos a intentar hacer un ciclo breve pero ilustrativo, los trabajos de una empresa acostumbran a empezar por la solicitud de un presupuesto. Eso dentro de nuestro sistema se va a llamar la oportunidad de vender algo o de fabricar algo. Imagínense que yo tengo una solicitud de un cliente en la que me dice que una
abrazadera que ya tenía, la EZ4, me la va a pedir una versión larga. Aún no sé ni cómo darle el precio de esta versión y para hacerlo puedo apoyarme, en este caso, en la versión inicial de la escuadra. Vamos a cotizar este valor desde una versión anterior de escuadra. Llamo una versión muy parecida. Le digo que voy a cotizar 5 unidades. Y el sistema me trae al frente el cómo era esta pieza mía en este momento antes de modificarla con esta nueva modificación de plano que me han traído. Vamos a cambiarle la denominación. Para que luego no sea fácil de identificar. Podría ponerle un número de plan del cliente. Y podría indicarle aquellos cambios relevantes entre cómo se comportaba la anterior pieza y cómo se va a comportar esta. Pues es una pieza mucho más grande que lo primero que necesitará, de hecho los datos básicos, va a ser que dentro de los materiales que yo utilizo, la escuadra anterior tenía un proceso de fabricación, me lo replica y me da la oportunidad de hacer algunos cambios. Por ejemplo, vamos a abrir los materiales. Que tenemos ahí una línea muy cargada. Cargar materiales. Es decir, tengo un fallo de comunicación. Vamos a adelantar por otro lado mientras. De todas esas cotizaciones o todas esas valoraciones, al final terminaré en una propuesta para mi cliente, terminaré en una oferta. Las ofertas son entidades en las que simplemente lo que voy a decir es qué le puedo suministrar a mi cliente. Por ejemplo, si tengo aquí una oferta preparada en la que especifico que mi cliente me ha pedido un tipo de abrazadera concreta para un momento determinado, otra pieza de mi inventario para otro momento determinado y otra pieza determinada para otro momento determinado. Si mi cliente aceptase estas condiciones de precio, podría convertir directamente esta oferta, esta propuesta, en un pedido. Para eso lo único que tendría que hacer es decirle que la oferta para mí es una oferta aceptada y que esta oferta aceptada me genere un pedido. Este pedido será el que posteriormente podremos rescatar para poder hacer una facturación. El sistema, por supuesto, me dará aviso. Si tengo clientes en los que he puesto límites de riesgo, me va a avisar. Pues me está avisando, este cliente está superando el límite de riesgo aceptado. Digo que sí, que de todas maneras me haga ese pedido. Y el sistema automáticamente me habrá generado el pedido para poder trabajar contra él. Las particularidades del pedido es que el propio pedido va a ser la herramienta que me diga qué cosas tengo pendientes de fabricar en mi planta, qué necesito fabricar y qué necesito entregar. Vamos a ver cómo se comportaría cuando yo fuese a buscar qué cosas tengo pendientes de entregar a un cliente determinado. Estas cosas las tendríamos dentro de fabricación.
y podría lanzar nuevas órdenes de fabricación desde el módulo de ventas. Si le indico, ¿qué tengo pendiente para Mecanitécnica? Me dice, pues mira, tienes todos estos pedidos pendientes de servir para este cliente. Este último que hemos generado era el pedido 35, era este. Si yo quisiera fabricar estas piezas para poder entregárselas al cliente, lo único que habría que hacer sería seleccionarlas, indicarle si quiero que mi herramienta calcule los materiales necesarios para fabricar estas piezas. Me haga directamente los pedidos a proveedores de aquellos materiales que yo necesite. Para eso solo tendría que indicarle que necesito las propuestas de compra de estos materiales. Si quisiera que estas órdenes de fabricación bajasen directamente a la planta para que los operarios pudiesen directamente fichar contra ellas, solo tendría que indicarles que quiero lanzar las órdenes de fabricación después de crear. Vamos a ver cómo se comporta y qué nos genera. El sistema me ha generado dos órdenes de fabricación. Vamos a ver una de ellas. Voy a abrir para ver en más detalle. Y lo que tengo es un cálculo de tiempo estimado para hacer esta orden de fabricación completa y los pasos por los que voy a pasar para hacer esta orden de fabricación. Esta parte es importante, ¿eh? No es magia. Antes le hemos tenido que decir cómo queremos hacer nuestras piezas. Es lo que llamamos un escandallo o una estructura. Vamos a estudiar la estructura de esta pieza para ver un poco cómo se comporta. Dentro del módulo de fabricación puedo ver esos escandallos. ¿Qué es lo que le he dicho al sistema para que pueda fabricar esta pieza? Le he dado mi proceso de fabricación. Le he dicho, para hacer esta pieza, yo tendré un proceso de sierra en el cual consumiré una cantidad de material por cada una de las piezas. Tengo un proceso de fresado con una primera estacada y una segunda estacada. Y tengo un proceso final en el que hago un talado y acabado. Cada uno de estos procesos tendrá asociado, si lleva material, sus materiales y aquellos recursos necesarios para poder ejecutar esta pieza. Por ejemplo, qué tipo de empleado voy a utilizar, qué tipo de máquina o qué máquina en concreto voy a utilizar. También voy a tener en cada uno de estos pasos la posibilidad de indicarle qué tiempos de preparación y de ejecución tengo. Por ejemplo, para la fresa no he aplicado ningún tiempo de preparación, pero sin embargo, para los procesos de fresa sí que le he indicado que tengo unos tiempos de preparación y unos tiempos de mecanizado para cada una de las dos estacadas que tengo. Toda esta información me va a capacitar para calcular, por ejemplo, qué costes voy a tener en función de las cantidades que el cliente me pida. Imaginamos que el cliente me dice, oye, si te comprase 400 abrazaderas de estas, las podríamos bajar a la mitad del precio. Pues, para mí sería un compromiso, tendría que hacer un proceso de cálculo para poder verificar. Yo dentro del sistema de fabricación puedo lanzar directamente ese proceso de cálculo e indicarle, mira, pues yo quiero saber este componente para una cantidad de 1, ¿cuánto me cuesta? Y el sistema me dice, pues mira, si fabricamos una pieza, me va a costar cada pieza 52 euros. ¿En qué se ha basado? En toda esa información que yo le he dado previamente a la estructura. Si la abro, veré todos los recursos que yo he aplicado. Le he dicho, por la sierra utilizo una máquina en concreto que amortizo, un operario en concreto al que le pongo su coste, utilizo los costes del material que estoy empleando. Cuando voy al siguiente paso, exactamente igual, ya no tengo materiales, ya los he consumido, pero sí utilizo un tiempo de un centro vertical y un tiempo de un perfil de fresador. Tengo todos esos procesos calculados en tiempos y costes.
¿Puedo poner esta pieza a mitad de precio? Vamos a preguntárselo. Voy a pedirle que de 1 hasta las 400 que me ha dicho el cliente en margen de 25, por ejemplo, me diga cómo va a variar mi coste de pieza. Vemos que poner la mitad de precio va a ser muy difícil, porque incluso subiendo hasta cantidades muy altas, mi precio de coste por mi forma de fabricación se estabiliza mucho en cuanto paso de las 10 piezas en un coste de 31 euros, 31,1, 31,1, 31,1. Es mi coste de producción. No podría poner esta pieza a mitad de precio, perdería dinero con ella. Pero es una herramienta muy ágil para ayudarme a calcular. Muy bien. Viendo cómo decirle al sistema que voy a fabricar algo y cómo lanzar una orden de fabricación porque el cliente me ha pedido un componente determinado. El siguiente paso sería que los operarios realmente me pudiesen reportar qué están haciendo con esos componentes. ¿Cómo van? ¿Se cumplen las previsiones que yo tenía? ¿Realmente estos tiempos que yo tengo asignados se van a cumplir? Esto solo lo podré ver cuando capte información de la planta, cuando los operarios me vayan informando de lo que están haciendo. Una información de un operario, por ejemplo, para esta orden de fabricación que teníamos ya abierta, sería aplicar dentro de esta pantalla, es una pantalla con información reducida para que le sea fácil al operario marcar. Voy a empezar a trabajar con una orden de fabricación determinada. Estoy en una máquina determinada y soy, en este caso, un operario estándar. ¿Contra qué voy a trabajar? Voy a trabajar contra la orden de fabricación de la abrazadera. ¿En qué tarea? En el apartado de sierra. Vemos que en el momento en que hemos seleccionado la orden de fabricación y la máquina en la que voy a trabajar, el sistema me ha dado un aviso. ¿Qué me está avisando? Me está avisando de que esta orden de fabricación tiene información anexa. Un operario en planta podría consultar cosas que hayamos anexado a esa fabricación. Una visualización simple de cómo es la pieza, una imagen, una fotografía, un plano de pieza. Esto el operario lo va a poder consultar desde la planta. Siempre que haya documentación anexa, el sistema me lo marcará con un aviso. Si aquí confirmo, el sistema ha empezado a calcular tiempo para la persona que se ha logado en el sistema contra esa máquina y contra esta orden. Dentro de un momentito nos podemos mirar y analizar esa imputación. Mientras tanto, cuando yo acabe de hacer una orden de fabricación, será fácil que me interese por ver cómo ha quedado. Si todas las previsiones que tenía se han cumplido o alguna de las previsiones no se ha cumplido. Vamos a ver dónde se anida eso. Dentro del módulo de fabricación tendría un análisis de costes en el que podría decirle cualquier orden de fabricación trabajada, cómo ha ido. Vemos que enseguida ya lo han recogido, me marca, ostras, el coste teórico para hacer esta orden de fabricación era de 142 euros y realmente llevas imputados 149,69 euros. Si abrimos todo el árbol de información, veremos cuáles son las partidas que han provocado ese incremento de precio. Y vemos que las partidas son, en la partida de material, he tenido más consumo, seguramente tendré alguna pieza
que ha salido mal y he consumido de más. En la partida de fresado el tiempo se me ha ido. De los 19 euros que tenía de coste previsto ha subido hasta 44 euros. En la partida de fresa otra vez de segunda cara se me ha vuelto a ir el tiempo. Tendré un histórico de cómo me ha ido el proceso de fabricación de cualquier orden. También puedo mirarlo, aquí lo estoy viendo a nivel de costes, pero también podría mirarlo a nivel de imputaciones, a nivel de quiénes son las personas que han hecho imputaciones contra esta orden de fabricación y qué imputaciones han hecho. Vamos a verlas. Cojo la misma orden de fabricación, una consulta, y aquí tengo todas las personas que han puesto tiempo contra esta orden de fabricación. Cualquier imputación que hagamos acabará aquí. Si ahora estudiásemos la orden de fabricación que hemos empezado a imputar, veríamos que en este momento no tiene imputaciones. Está abierta. Tenemos por ahí un señor que está trabajando desde hace un rato cortando piezas. Vamos a cerrarlo para que nos aparezca aquí su imputación de tiempo. Voy a decirle que quiero finalizar un marcaje. El sistema, al identificarme, me dice, vale, estabas trabajando en esta orden de fabricación, indícame cuántas piezas has fabricado. Voy a ponerle que en este tiempo he cortado 3. Y que además una se me ha ido de medida. ¿Qué le estoy indicando? He hecho 3 piezas buenas y una mala. Y confío. El sistema me dice, vale, para hacer eso has tenido que consumir este material. ¿Es correcto? Lo acepta. Pero como has hecho una pieza de más, en esa pieza de más voy a poner un consumo extra de materiales que no tenías previsto. Correcto. Y ya he hecho esa imputación. Si ahora me fuese a estudiar esa orden de fabricación de nuevo, voy a las imputaciones y le digo que vuelva a enseñarme esta orden de fabricación, tendré efectivamente esos 4 minutos que ha empleado esta persona en mecanizar esas piezas. Y si fuese a hacer un estudio de esta orden de fabricación a nivel de sus costes, ya empezaría a ver que tengo todavía partidas sin imputar, pero que tengo partidas ya en sierra en la que empiezo a ver los costes añadidos. Ya tengo la imputación de la persona, la imputación de los tiempos de máquina, la imputación de los materiales. Voy a ver si este problema nos persiste de comunicación con el sistema. Voy a sacarlo. Y vamos a ver si os lo puedo enseñar con un enlace directo. Voy a cotizar. Perfecto. Vale, si lo vemos, tenemos lo mismo.
tenemos el coste de mi abrazadera original. Nos habíamos quedado antes que esta parte se nos había quedado enganchada, que me da un coste previsto por unidad de 53 euros y al que le puedo pedir que haya cambios. Hemos dicho que esto iba a ser una pieza igual, pero que pues voy a utilizar mucho más material y el hecho de hacer más material seguramente va a conllevar que los procesos de tiempo de ejecución de las dos primeras fases sean. ¿Qué me va a ofrecer el sistema con esto? Un nuevo precio. Me va a decir, para hacer estas piezas, el precio que deberías aplicar según los márgenes que tú me has previsto ganar es de 77,841. Desde aquí también podría estudiar si esta pieza en diferentes lotes va a tener costes que me sea útil cambiar el número de piezas que voy a hacer. Voy a decir que me genere. Y tendríamos que para una sola pieza mi coste unitario sería de 70. Para 5 piezas, que es lo que yo he cotizado en principio para el cliente, sería de 53.345. Para 10, 51. Para 20, 50. Empieza a estabilizar mi precio de coste. Veo que mi lote óptimo pues, posiblemente estaría muy cerca de las 20 piezas. Si quisiera convertir, este trabajo es un trabajo es un trabajo de cotización de la pieza, es un trabajo en el que yo voy a valorar para el cliente una pieza y no sé si me la dará o no me la dará. Sería muy bueno que si el cliente me da esta pieza, el trabajo que yo ya he hecho fuese reaprovechable. Vamos a imaginar que sí, que el cliente me dice adelante, a este precio, tráeme 5 piezas. ¿Qué crearía con esta pieza? Crearía, hasta ahora para mí solo es una valoración, no la puedo vender, pero voy a decirle que sí, que ahora la quiero vender. Le he dicho que genere el artículo para esta pieza y además que aproveche los tiempos de cotización y las previsiones que yo he hecho en esta parte, tanto previsiones de material como previsiones de tiempos de ejecución, que las aproveche para crear automáticamente esa estructura que luego utilizo para poder fabricar. Ver. ¿Qué ha tenido que hacer el sistema? Generarme una nueva estructura para indicarme cómo fabricaré esta nueva pieza de 175. Vamos a verla. Y vamos a enriquecerla un poco. Aquí tenemos nuestra nueva estructura, que corresponde a una pieza que es ligeramente diferente y por lo tanto sus tiempos serán diferentes, pero que también puedo asociarle una nueva documentación. Antes hemos visto que cuando lanzábamos la orden de fabricación, el operario podía llegar a ver esa documentación que yo he anexado. ¿Dónde se anexa y cómo se anexa esa documentación para que el operario la vea? Dentro de mi estructura de fabricación, yo le indico que voy a subir un documento al sistema. Para organizarme un poco, le voy a decir que está dentro de oficina técnica y le voy a decir que me coja, pues por ejemplo, primero que me coja la imagen. Y podemos tener ya una previsualización de lo que verá el operario después. Y le puedo decir que además de esto, me suba su plano. Mismo podría tener una previsualización de cuál es el nuevo plano de pieza.
Con esto mi estructura quedaría completa y podría utilizarla para que el cliente me pidiese tantas veces como quisiera. Ojalá muchas. Muy bien. Yo creo que os he dado la data un rato bueno. No sé si en el grupo de lo que hemos visto habrán surgido preguntas, seguramente sí, y me tenéis a vuestra disposición. ¿Alguna consulta, algún comentario? Podéis ponerlo en el chat o hay un lugar donde dice preguntas y respuestas también, lo podéis poner allí. O levantar la mano para que os demos acceso a poder hablar. ¿Nos escucháis? Podéis escribir en el chat si nos escucháis. Sí, se escucha. Pues creo que no hay preguntas. Si no hay preguntas, pues la verdad es que me he explicado bastante mal. Tenía que haber salido más preguntas. Pues nada, Gregorio, damos por terminado el Damos por webinar. Si no hay terminado el preguntas. webinar. Perfecto. Os agradecemos a todos el rato que nos habéis dedicado. Y si salen las preguntas después, por supuesto podéis contactar con nosotros. Venga, hasta luego. Hasta luego. Mira, Gregorio, ahora tenemos una pregunta. Bien. Nos preguntan, hola, para empresas más pequeñas en las que la fabricación en serie es una parte muy pequeña, ¿también podría funcionar? Lo veo pensado para grandes empresas. Pregunta por aquí. Elizabeth. No, Elizabeth, no. Porque os hagáis una idea, el sistema es lo suficientemente amplio como para dar cobertura a grandes empresas, pero es un sistema pensado para el trabajo en taller. Nuestros clientes van desde empresas con 3 personas en toda la empresa hasta empresas con 400. No hay ningún problema. Para cada nivel de empresa se adapta no solo el nivel del software, sino el nivel de utilización del software. Es muy común que empresas muy pequeñitas quieran empezar con estructuras muy simples, estructuras tan simples como fabricar pieza y que todo vaya a un totum revolutum en el que simplemente todos los costes y sé lo que me ha costado hacer una orden de fabricación. Cuando otras empresas evolucionan y empiezan a querer más detalle, es cuando vas aportando más información al sistema. La información mínima, que sí que debemos de hacer todos, que es la información administrativa de generación de factura, pues al final, al tener un sistema electrónico de facturación, no tienes más remedio que dar contra qué facturas. Vale, Elizabeth. Sí, está contestada la pregunta. También puedes hablar de eso. Podrías, si quieres, puedes utilizar el micro y hablar. Bueno, creo que ya, sí, ahora sí nos podemos despedir, ¿no? Creo que ya no hay más preguntas. Hasta luego. Hasta Gracias a luego. todos.